Bueno, como vieron el afiche que subimos ayer, que lo hizo un hermano de nuestra iglesia, la inteligencia artificial. Qué bueno, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a tener ahora las clases de las doctrinas de la gracia. Recuerden ustedes que estuvimos viendo acerca del orden de salvación. Y ahora vamos a ver los llamados 5 puntos del calvinismo. ¿Ya? Los 5 puntos son estas 5 doctrinas acerca de la gracia. Bueno, ahora voy a introducir más o menos algo histórico de dónde surge digamos, esta controversia de manera breve, ya para poder también introducirnos un poquito en la historia de la iglesia. Porque nosotros no somos los primeros en discutir esto. Esta es una discusión de hecho muy antigua. A comienzos del siglo XVII, estamos hablando de 1600, hubo una controversia doctrinal en los Países Bajos, Holanda, dentro de la Iglesia Reformada. Y la discusión giraba principalmente en torno a la salvación, ya las doctrinas acerca de la salvación. La gran pregunta era si la salvación depende finalmente de la gracia soberana de Dios o la decisión y el libre albedrío del hombre. Había un hombre que se llamaba Jacobo Arminio y sus discípulos. Él era un profesor de universidad y un pastor. ¿Ya? Y él comenzó a cuestionar varios aspectos de la teología reformada tradicional. Y luego sus discípulos, después de su muerte, redactaron en 1610 un documento que se llamó la Remonstrancia. ¿Qué eso significa? Remonstrante significa alguien que protesta, digamos, en el idioma holandés. ¿Ya? Entonces ellos fueron conocidos como los arminianos porque eran los seguidores de Arminio, o también fueron conocidos como remonstrantes por este documento que yo les di. Y en él presentaron 5 puntos doctrinales. ¿Ya? Y estos 5 puntos doctrinales eran los siguientes. Primero, que la elección que Dios hacía estaba condicionada por la fe del hombre. Es decir, que cuando Dios eligió, antes de la fundación del mundo, a las personas, que Dios los eligió según si iban a creer o no. Ese era su primer punto. El segundo punto era que Cristo murió igualmente por todos los hombres. El tercer punto es que la gracia de Dios podía ser resistida. Y por último, que el hombre conservaba cierta capacidad para cooperar con Dios en su salvación. Es decir, de que Dios podía, el hombre podía, cooperaba con Dios en la salvación. No era una obra solamente de Dios, sino que el hombre también ponía de su parte. Entonces, esto causó un gran revuelo en las iglesias de ese entonces. Estamos hablando de 1600, estamos en el 2026, estamos hablando hace casi 400 años, ¿cierto? Si no me falla la matemática, más de 400 años. Y se levantó un sínodo llamado el Sínodo de Dort. Se llamó de Dort por la ciudad donde se realizó, que era Dordrecht, ya que es una ciudad de los Países Bajos. En este concilio se juntaron todos los pastores de las iglesias, vinieron delegados de Alemania, Escocia, Inglaterra, pastores de todos lados, o sea, los tipos más capos, digamos, de la época, a discutir y a debatir este tema, estos puntos que habían puesto los arminianos. ¿Ya? Y después de meses de estudio bíblico y debate, finalmente este concilio rechazó las doctrinas de los arminianos y redactó un documento que se llama, bien famoso, se llama Los Cánones de Dort, que es un tratado teológico donde ellos resumen básicamente las conclusiones que ellos llegan y contradicen, digamos, lo que estaban proponiendo los arminianos. Los cánones de Dort no son un tratado completo de teología, como de pronto es una confesión de fe, sino que los cánones de Dort están enfocados en las doctrinas de la salvación. ¿Ya?
Ahora, ¿cuáles son estos cánones? Que están divididos en artículos y tiene básicamente los cánones de Roth tienen 4 capítulos. ¿Ya? El primer capítulo habla de la elección. El segundo capítulo habla de la muerte de Cristo y la salvación. El tercer capítulo habla de la corrupción del hombre y la conversión de Dios, es decir, cómo el hombre está corrupto y a la vez después cómo Dios lo regenera. Y el último capítulo habla de la perseverancia. Son 4 capítulos. Más adelante, en el tiempo, estas doctrinas fueron ordenadas en un acróstico. Todos saben lo que es acróstico, ¿cierto? Un acróstico es como, por ejemplo, TGR, Tesorería General de la República. CAE, está famoso, ¿no? Crédito Aval del Estado. Ya, eso es un acróstico. Son letras que contienen como un título, ¿no? Y entonces el título que todas estas doctrinas adquirieron, fueron ordenadas y adquirió un acróstico que se llama TULIP, que en inglés es tulipán. ¿Ya? Ahora, este acróstico está en inglés. Entonces la T de TULIP es de Total Depravation, o depravación total, ¿no? En español. La U es de Unconditional Election, o sea, elección incondicional. Luego está la L, que es Limited Expiation, que es expiación limitada. Luego está la I, Irresistible Grace, gracia irresistible. Y por último la P, que es perseverancia de los santos, que en inglés y en español se dice igual. Perseverancia de los santos. Entonces, estos 5 puntos básicamente condensaron lo que fue los cánones de Dort. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en estas clases? Vamos a ir por cada uno de estos puntos del TULIP. Hoy día partimos con la depravación total. ¿Ya? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar estas doctrinas desde la Escritura. Vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen acerca de esto. Y finalmente vamos a llegar a las conclusiones bíblicas, ¿no? que vienen consecuentemente con este estudio. ¿Por qué es importante estudiar? Primero, es importante porque nosotros vivimos en una cultura que es tremendamente humanista, donde el hombre está en el centro. Estaba hablando de los no cristianos, ¿no? Siempre está esto de cree en ti, tú puedes, y de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Todo eso viene de la cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar a la Biblia para decirnos qué es lo que la Biblia nos dice respecto de estas cosas. Porque la cultura tiene su predicación, ¿cierto? Pero la pregunta es qué es lo que dice la Biblia. También la cultura moderna dice que el problema generalmente está afuera. Eso hacen los psicólogos. Generalmente cuando la gente va al psicólogo le dice, no, es que tu niñez, tus circunstancias, lo que te rodea, todo eso produce lo que está pasándote. Pero la Biblia responde de otra forma. Responde que los problemas del hombre vienen de afuera, pero que el origen del problema del hombre está dentro del hombre. También, porque es importante tratar este tema, porque hay mucha confusión eclesiástica, sobre todo en nuestro contexto. Y aquí un poquito de historia de la iglesia en Chile. La historia de la iglesia chilena es principalmente la historia de la iglesia pentecostal. Porque la iglesia pentecostal, y especialmente de la tradición wesleyana, y ahora voy a explicar lo que eso significa, fueron los que evangelizaron básicamente Chile. Entonces, a la ciudad donde usted vaya va a encontrar iglesias pentecostales. Hasta la más remota, en el campo, así uno pasa porque hay una iglesia pentecostal. Ahora, ¿qué es lo que principalmente creen las iglesias pentecostales? Hay que entender que los evangélicos de Chile vienen de una línea principalmente arminiana. Ahora, entendemos lo que queremos decir con arminiano, ¿cierto? Y por eso en las iglesias siempre, por ejemplo, evangélicas, la mayoría de ellas, se cree cosas como que la salvación se pierde, que se habla mucho de una decisión, de que el hombre toma una decisión, se expresa eso a veces como en lo que se conoce como la oración del pecador, cuando la gente pasa adelante, ¿no? Y le hacen hacer una oración
y le hacen decidir y se pone mucho énfasis en eso, en la decisión del hombre. Entonces, la gente comúnmente anda asustada siempre. Ojalá que Dios nos pille confesados, porque si bien estoy haciendo algo malo, me voy para abajo. O sea, no importa que creí en Cristo, al final la salvación depende de ti. Entonces, hoy en nuestro medio, y si nosotros nos encontramos con hermanos de otra iglesia, hay mucha confusión respecto a la salvación. Unos creen en una cosa, otros creen en otra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos creer nosotros? La respuesta a eso, nosotros debemos creer lo que el pastor dice. No. Nosotros debemos creer lo que la Biblia enseña acerca de estos temas. Y es por eso que estudiar estos temas es importante. Y para estudiarlos tenemos que ir a la Biblia. Entonces yo hice este resumen histórico para que sepan que esto no es algo nuevo. Esto tiene 400 años de historia. De gente que es muy dotada, que ha debatido estos temas y que ha mirado las escrituras. Entonces es importante tener ese marco histórico. Ya, hasta aquí. Antes, porque todavía no entramos a la doctrina de la depravación. Pero hasta aquí. ¿Alguien si le gustaría hacer algún comentario o tiene alguna duda respecto de lo que se ha dicho hasta ahora? Yo quiero hacer una pregunta que tengo hace mucho rato. Sí. Con respecto a esto. Adelante. Por mi ignorancia voy a hablar. Sí. ¿Por qué hace 400 años se está estudiando esto y no hubo en lo previo a los 400 años nadie descubrió o estudiando la Biblia, descubrió que, ejemplo, la salvación no se pierde? Ya, es buena pregunta. Históricamente, estoy hablando de este debate entre iglesias, digamos, protestantes, ¿ya? Porque siempre hubo un debate entre la iglesia protestante y la iglesia católica. La iglesia católica sostiene muchas de las verdades arminianas, de hecho. Como por ejemplo que la salvación al final depende de ti, que tú tienes que purgar tus pecados. Ahora, lo crees de otra manera porque ellos tienen como todo un sistema sacramentalista en donde uno tiene que hacer penitencia, un montón de cosas que el hombre tiene que hacer para al final alcanzar su salvación. Y si al final no eres lo suficientemente bueno en eso, te vas para el purgatorio un rato para purgar tus pecados unos cuantos de años antes de que entre a la beatitud. Entonces, mucho de esto se debatió justamente entre reformados y católicos. Ahora, si uno mira, antes de que los reformados aparecieran, en 1517 con Martín Lutero y después, la iglesia, como, bueno, no sé si ustedes escucharon o han escuchado un poco de la historia de la iglesia, digamos, en la Edad Media. Estaba muy corrompido todo lo que es el liderazgo de la iglesia y todo eso. Entonces, doctrinalmente la iglesia, de partida, la Biblia no era la regla de fe y conducta, la iglesia antigua, digamos, de la Edad Media, la iglesia católica, sino que tenía que ver mucho con la tradición y eso. Entonces, este tema de la doctrina de la salvación fue muy debatido entre reformados y católicos, y luego los reformados llegaron a un consenso. Ya dijeron, ya bueno, la salvación es por gracia, Dios elige, pero luego dentro de la misma iglesia reformada de Holanda se levantó este debate. ¿Se entiende? Entonces fue una controversia ahora dentro de la iglesia reformada. O sea, pastores, ¿y dónde estaban los evangélicos en ese tiempo? Bueno, la verdad es que las iglesias protestantes eran los presbiterianos, habían anglicanos en Inglaterra, había los reformados en Holanda y estaban también los hermanos bautistas, que bueno, habían como varias ramas, porque habían unos bautistas bien herejes, la verdad, que rechazaban la Trinidad y todo eso, que eso eran los anabautistas, y luego se levantaron unos bautistas que eran como reformados, y de ahí viene la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ahora, ¿qué pasó después en la historia? Después de esto, digamos, de este debate, bueno, ciertas iglesias tomaron sus posturas, ¿ya? Y después, por ejemplo, se levantó lo que es llamado la iglesia metodista. ¿Ustedes conocen ese nombre? Iglesia metodista. ¿De dónde viene la iglesia metodista? La iglesia metodista viene de los anglicanos. Es una división de los anglicanos, ¿ya?
la iglesia metodista había parte que era, digamos, que sostenían los cánones de Dort, y había otra parte que eran arminianos, que se llamaba la iglesia metodista wesleyana, porque seguía la enseñanza de Wesley. ¿De dónde vienen los pentecostales? A propósito, porque estamos hablando de la mayoría de hermanos chilenos aquí en Chile. El pentecostalismo chileno surge de la iglesia metodista episcopal, de donde venía Willis Hoover. Willis Hoover era metodista episcopal wesleyano. Por lo tanto, la iglesia evangélica, digamos, es profundamente arminiana desde su origen aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, y es por esa razón que después, como se expandió, ahora la mayoría de personas cristianas en el territorio chileno no sostienen los cánones, ¿no? Por el contrario, los rechazan. Ahora, yo no sé si, y creo que no lo rechaza conscientemente, porque es como más como una enseñanza que es muy continua. Pero el problema es que esas enseñanzas chocan con muchas escrituras. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No sé si respondí su pregunta. Sí. No, no. Sí, pero después algunos puntos que me quedan. Bueno, Pero es que yo creo que era porque en esos tiempos predominaba el catolicismo. En los años antes de lo que tú dices. Pues. Ahora, Si después vino todo con Lutero, como lo la interesante igual es la pregunta como inversa, o sea, que por qué no fue hasta sino ese punto que antes no ocurrió, o sea, a eso, ¿por qué hasta ahí? Claro, porque 1600 años en que nadie puso en duda la doctrina, porque alguien llega y sale y dice, no, y que agarre vuelo, y que agarre tanto vuelo, como para que ahora o sea, y genere tanto bueno, ahora. esto es muy a título personal, muy a título personal, pero yo siempre digo que hasta cierto punto no hemos puesto ojo hasta cierto punto el daño que también se le hizo al cristianismo con algunas de las cosas que se hicieron en ese momento, o sea, porque finalmente siempre se habla de que Lutero le hizo un daño grande al cristianismo. Los católicos son muy tajantes a veces en afirmar de que Lutero dividió la iglesia, y así con otros personajes del cristianismo, pero creo que a veces cosas como esta también nos deben llamar a la reflexión de que, claro, hay un punto aquí, por ejemplo, como este, en el que ¿por qué pasó eso? Si hasta el 1600 no era algo que era cuestionado, o sea, como una cuestión tan humanista como esta, ¿Qué se ¿por qué, no sé, por qué no era cuestionada? Y llega el punto ahí y que después agarra tanto vuelo, o sea, sí. Y ahí yo creo que eso es lo que la hermana está, a lo que apunta un poco quizás. Sí, pero me he hecho esa pregunta hace mucho tiempo, de que estoy entendiendo todo esto. Pero no es que ponga en duda, que quede claro, no pongo en duda por qué los arminianos piensan, en qué se basan los arminianos para creer lo que los calvinistas no. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Entender un poquito, Claro, lo que pasa es que hay pasajes que son difíciles de la Biblia. Sí. Entonces, y por esa razón es importante explicarlos. Porque hay pasajes que parecerían darle la razón a los arminianos, ¿cierto? Entonces, esos pasajes, ahora, a veces se cree, y yo he tenido personas que me han dicho lo siguiente: no, ustedes tienen sus pasajes y nosotros tenemos los nuestros. Pero eso es un error conceptual, porque es como decir, la Biblia se contradice a sí misma. Por eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar cada pasaje y no debemos ignorar los pasajes. No debemos como... hoy este pasaje habla de la predestinación, por ejemplo, Efesios 1 o Romanos 9, y uno casi no lo toca porque no quiere meterse en ese tema. O no sé, otros pasajes que hablan de que parece que la salvación es universal y decimos, no, mejor no nos metamos ahí porque
no es lo que creemos. No, pues sí tenemos que meternos, tenemos que estudiarlo y tenemos que saber lo que significa. ¿Ya? Ahora, el principio que nosotros debemos sostener siempre es que la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, unos pasajes no pueden contradecir a otros. Entonces, tenemos que saber explicarlos en su contexto y poder examinarlos con detenimiento para encontrar finalmente cuál es la verdad, ¿no? Porque aquí hay como dos cosas opuestas. Por un lado, unos dicen que se pierde, otros dicen que no se pierde. Por un lado, unos dicen que la salvación es soberana, por otro lado, los otros dicen que la salvación depende del hombre. Uno dice que Dios solo es el que interviene y el otro dice que no, que es una cooperación. Entonces son cosas que se contradicen y nosotros debemos ir a la Escritura para aclarar, ¿no? Aclarar ambas posturas. ¿Hasta qué punto eso daña la esencia del Evangelio? Ese es otro buen punto, porque si bien nosotros no negamos que hermanos arminianos, fíjense el lenguaje que estoy usando, son hermanos. O sea, muchos de ellos han puesto su confianza en el Evangelio y lamentablemente están en un sistema de doctrina equivocado que los lleva a consecuencias como el temor o estar todo el tiempo con inseguridad. Pero también, como bien dice Pablo, esto ya cuando es como más sistematizado, cuando es más de una enseñanza firme, también puede hacer que la gente desvíe su mirada del Evangelio y ponga su fe en sus decisiones, ponga su fe en su desempeño. Y finalmente eso es un pseudo salvador, es un falso salvador, ¿no? Se quitan los ojos de Cristo y se ponen otra cosa, en mi desempeño personal, en mi perseverancia, etcétera, etcétera. Hermano Jaime, usted levantó la mano. Quería decir algo de que cuando hubo el concilio de Costa Rey entre los arminianos y el calvinismo, también hay un curso de historia que también hubo entre medio cosas políticas. La cosa es que ganó el pensamiento, entre comillas, calvinista. Por ende, a los orientales se les prohibió predicar. Y toda esa gente que se le prohibió, emigraron a otros países. Tanto como hay un dice pastor en Inglaterra. Y fue muy influenciado. Claro. Y por ende ellos llevaron una mentalidad de levantar iglesias. Gracias a eso llegaron acá a América. Pero en el fondo también hay que pensar que ese pensamiento viene muchos años atrás, del San Agustín. Ahí empezó el problema, y mucho antes. Claro. Entonces ya con San Agustín pasó la historia y se estableció fuerte fue en ese concilio. Pero la historia dice que ya venía con ese pensamiento mucho antes, con San Agustín. Sí. Es bueno. Algunos historiadores lo trataron como era un católico disfrazado. Porque tenía mucha su doctrina de Arminio tenía muy parecido a la católica. Entonces decían que era un católico disfrazado. Pero al final se puso el pensamiento, vuelvo a decir, calvinista. A mi punto de vista, usted sabe que nació criado dentro de la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios dice que la salvación del hombre se pierde. Yo nunca, a pesar que nací dentro de la Asamblea de Dios, nunca lo creí. ¿Sabes por qué? Porque a mí siempre me cuesta lógica. Era una pesa, con un brazo. Pongo las dos doctrinas en ambos brazos. ¿Cuál pesamos? A mi punto de vista, como dice Pastor, gracias a Dios me dediqué a eso. La salvación no se pierde, pesa mucho más fuerte que la salvación se pierde. Si uno escucha debates serios, porque hay mucha gente que hace por hablar que la salvación pierde, dicen puras cosas superficiales. Pero si entonces se busca debate profundo con personas que saben realmente, va a ver que el pensamiento, y yo lo creo así, que la salvación no se pierde, es más fuerte, tiene más peso que la salvación que se pierde, porque tiene muchos argumentos bíblicos. Y por ende me quedé con ese pensamiento. Y creo en eso rotundamente, porque nunca he pensado que el hombre tenga esa capacidad o ayudar a Dios para que no sea salvo. ¿Entiendes? Eso es un gran tema, algo es cierto. Pero después fuerte ese motivo, como digo, debido a que lo prohibieron, se llegaron a matar personas que eran arminianas igual. Pero es innegable y eso es lujo. Y hay otros detalles pequeños que a veces tampoco se nombran y que no se consideran, que por otro lado el hombre estaba muerto cuando salen los documentos. Exacto. Entonces, Arminio ya no existía. igual ahí yo no sé hasta qué punto el varón habrá creído que esto. O sea, probablemente ya había expuesto los asuntos, eso no hay duda, porque si estos otros personajes, seguidores de él, ya sabían, y si ya tenía seguidores, es algo que ya obviamente.
claro, ya conocían de esto. Y fue un discípulo de Calvino igual. Pero, claro, Calvino. pero entendiendo las cosas, pues, bajándolo, poniéndolo un poco más como a... Tampoco era algo así como que el tipo ya había como hecho a los luteros así protestando derechamente, ¿no? O sea, hay que como que cachar un poco ahí los contextos, porque no sé si habrán ido en contra de su voluntad o no. Estaba muerto. Lo otro importante es que el Calvino creó muchas canciones. Y de esas canciones estaban relacionadas con el pensamiento arminiano. Esa fue la idea, teníamos la idea de crear canciones que tuvieran la doctrina arminiana. Y él predicaba a mucha gente armenio. Entonces, toda esa gente, y más sus seguidores, le creyeron y fue más fuerte. Y yo creo, tal vez que bastante equivocado, y seguramente como la palabra no era tan difundida como que ya la tenemos, la gente creía fácilmente. Ajá. Yo me quedo dando vuelta a la pregunta de la Monivet, volviendo un poquito atrás, porque ya que, claro, porque antes de Lutero nadie criticaba la doctrina de la Iglesia en cuanto a la salvación, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. ¿Por qué nadie cuestionaba antes de los cánones de Dort esta verdad de la doctrina de la gracia? Y yo creo que, bueno, esa es una objeción bastante legítima y da mucho para cuestionar, pensar. Pero cuando uno ve el desarrollo de la doctrina de la Iglesia, siempre que se levanta un ataque contra una doctrina, es que la Iglesia empieza ahora a discutir y a dejar bien argumentada y desarrollada en base a lo que cree como verdadero. Pasó, por ejemplo, con el caso cuando empezaron a cuestionar la Trinidad. Un tipo que iba en contra de esta enseñanza y ahí la Iglesia tuvo que hacer el concilio para transformar esta verdad como no es hasta acá la postura que la Iglesia empieza con estas discusiones y un concilio. Y lo que pasó con Lutero fue algo de eso que reventó y estalló, pero ya era algo que se venía ya trabajando. Lo mismo pasa con los casos de Dort. No es hasta que alguien los cuestiona, como en el caso de los remonstrantes, los discípulos de Arminio, es que se arma toda esta discusión y se definen como doctrinas ya más desarrolladas y afirmadas por todos lo que cree la Iglesia de Dios. No sé si se entiende un poco la... Sí, está quedando más. Hermano. Sobre la predicación, puedo ser atribuido a Calvino, pero que habló más de la predicación fue Lutero. Fue Lutero quien habló mucho más de la predicación que mismo Calvino. No, y Agustín también. Sí, San Agustín. Y lo otro, tal vez hoy día hay un problema también muy bíblico y que no le da importancia, solo en la inerrancia de la escritura. Hoy día la alta crítica condena la Biblia, o sea, para ellos la Biblia no existe, o sea, literalmente, y mucha gente lo que le sigue, y nadie dice nada. La baja crítica, sobre lo cual nosotros creemos totalmente que la Biblia es plenaria y de Dios, y no se le da importancia. Tal vez en esos tiempos, vuelvo a decir, por la ignorancia de la gente, creyó algo así como predicó Arminio, y por eso la gente siguió creyendo y se fue multiplicando toda esa creencia. Como hoy día se hace con la Biblia, por aquella gente que enseña que la alta crítica, mucha gente también dirá, no, si la Biblia no es todo verdad, no es todo cierto, no es todo palabra de Dios. Como hoy día ahora están diciendo, soy cristiano, pero creo a los evangelios, no creo a los libros de Pablo. ¿Okay? ¿Y eso es fuerte? Sí, exacto. Miren, para un poco cerrar esta parte, ya me doy cuenta que parece que vamos a tener que hacer esta clase en dos partes, pero no importa. Para cerrar un poco el tema histórico, la Iglesia siempre ha discutido, como bien también propone Benjamín, doctrinas y sobre todo cuando hay peligros. Desde el principio, hermanos. Estamos hablando, la primera amenaza que tuvo la Iglesia fue un hombre llamado Marción, que salió como en el 115 después de Cristo. Los mismos apóstoles, nosotros leemos sus cartas combatiendo contra los gnósticos. Entonces siempre ha habido doctrina peligrosa, enseñanzas que tienden a
a socavar las bases del Evangelio. Y la iglesia siempre ha resistido. Ahora, la iglesia también ha decidido mal. La iglesia también ha decidido cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos todos los concilios católicos que decidieron cuestiones como que venerar imágenes era correcto, como que orar a María era correcto. Y esas cuestiones fueron concilios, como dos. Fue un concilio donde se juntaron todos los obispos y dijeron, ya, esto está de acuerdo. Entonces, la iglesia ha tenido aciertos y ha tenido desaciertos a lo largo de toda su historia, en cuanto a la doctrina. La gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuál es la tijera que corta la tela? La Biblia. La Biblia es donde nosotros tenemos que basarnos. Entonces nosotros tenemos que juzgar la historia de la luz de la Biblia. Entonces si hay un concilio que es bíblico, amén al concilio. Pero si hay un concilio que no es bíblico, le decimos no al concilio. Entonces no despreciamos la historia, pero la tradición y la historia está sujeta a la autoridad de la Biblia. Siempre. Y por eso para nosotros nuestra autoridad suprema es la Biblia. ¿Sí? Entonces a la luz de la Biblia es que nosotros tenemos que ver estas cosas. ¿Ya? Por eso yo digo también, o sea, también hay mucha gente, yo también he tenido esa experiencia, de que me dice que no, que siempre la han enseñado así, que siempre fue así en su iglesia, que siempre el pastor le enseñó eso. Pero por más valor que eso tenga, eso al final no juega un rol fundamental en lo que estamos discutiendo. Porque es lo que Dios dice versus lo que alguien más dice. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ir siempre a la opinión de Dios. Pero pastor, ahí... A ver, lo que yo entiendo es que después del concilio de Nicea se desvirtuó el mensaje de Cristo. ¿En qué sentido? Que ahí empezó a primar lo que era cuando se legalizó y cuando ya se aceptó la fe, la Iglesia Universal, que era la católica, ¿no es cierto? Ya empezó, al tiro se desvirtuó el mensaje. Los católicos, a través de su historia, se han mandado muchos desaciertos, pero ahí la gente, usted dice, uno tiene que saber más o menos discernir, pero no es tan así, porque la gente en ese tiempo, si nos vamos al contexto, la gente era ignorante, analfabeta, y ¿qué es lo que hacía? Le creía al hombre de fe, le creía al curita, que le leía la Biblia en latín, ellos no tenían ni idea del latín, y le creían. Por algo compraban la indulgencia, por algo se creyeron lo del purgatorio, por algo se creyeron lo de venerar a la Virgen. O sea, por algo creían todo, pero no era porque ellos no quisieran, sino que era lo que les llegaba a ellos. Claro, no, es cierto, y la iglesia ahí jugó un rol, digamos, casi demoníaco, yo diría, en esconderle la palabra de Dios al pueblo. O sea, eso es lo peor que una iglesia puede hacer, cuando no predica la palabra de Dios y comienza a predicar sus propias opiniones. De hecho, la principal marca de una iglesia es que predica fielmente la palabra de Dios. Si hay un lugar que se llama iglesia, se viste de iglesia y parece iglesia, pero no predica la Biblia, ese lugar no es de una iglesia. Así es simple. Porque la marca principal de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Y ahora, una de las cosas más terribles que hizo la iglesia en la historia es justamente lo que dice el hermano, esconderle la palabra de Dios a la gente. Y lo hizo de una forma muy demoníaca, o sea, al punto de decir, la gente no... Porque la gente hablaba, aunque no sabía leer, entendía el lenguaje, había un lenguaje vernáculo. Pero ellos no tradujeron al lenguaje vernáculo la Biblia a esas personas. Entonces, y de hecho hablamos de la Biblia en latín, la traducción en latín fue hecha por Jerónimo, que se tradujo en latín porque la lengua de esa época era el latín. O sea, Jerónimo no pensó, vamos a traducir la Biblia en latín para ocultársela a la gente, por el contrario. Y por eso después los reformadores, cuando viene la reforma, ponen tanto empeño en la traducción de la Biblia. Y porque es algo muy importante que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. Porque toda la reforma vino por gente que era estudiosa.